La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Puerto Rico, la cuarta isla más grande del Caribe, fue durante 4 siglos uno de los baluartes más importantes de la corona española en América. A diferencia de la práctica totalidad de la América hispana, no participó en las guerras de independencia del siglo XIX. Se mantuvo primero como una capitanía general remota y luego como una provincia. En 1897, ya en plena guerra de Cuba, el gobierno español le otorgó la llamada Carta Autonómica, un estatuto de autogobierno muy avanzado para la época. Pero aquello duró apenas unos meses. El estallido de la guerra con Estados Unidos puso fin, repentina e inesperadamente, a una prolongada y tranquila etapa de la historia de la isla. El 25 de julio de 1898, tropas estadounidenses desembarcaron en Guánica. Ese sería el comienzo de una ocupación militar que culminaría con la entrega de la isla. Con el Tratado de París, España cedió formalmente un territorio que los nuevos dueños consideraban un botín de guerra. Tras 2 años de control militar directo, la Ley Foraker de 1900 estableció un gobierno civil que dependía por completo de Estados Unidos. Era de facto una colonia, algo inaceptable para un país como Estados Unidos que se había sacudido el yugo colonial solo un siglo antes. El Tribunal Supremo tuvo que intervenir creando una singularidad jurídica. Puerto Rico pasaría a pertenecer, pero no formaría parte de Estados Unidos. En ese limbo los puertorriqueños se mantendrían durante años. Los planes que tenían en Washington para Puerto Rico pasaban por convertir la isla en una gigantesca plantación de azúcar controlada por empresas estadounidenses, que se beneficiaban de una mano de obra abundante y barata. Con la Ley Jones de 1917 se concedió la ciudadanía estadounidense a sus habitantes y se intensificó una política de americanización acelerada. Los gobernadores, nombrados por el presidente, trataron de asimilar a los puertorriqueños, suprimiendo la lengua española de la enseñanza y de la vida pública. Eso y la miseria en la que vivía la mayor parte de los puertorriqueños generó mucha resistencia y allanó el camino para que surgiesen movimientos nacionalistas como el de Pedro Albizu Campos. Albizu cuestionaba abiertamente la soberanía estadounidense. Estaba convencido de que la lucha armada, seguida de una revolución, era el único camino posible. Terminó en la cárcel y los nacionalistas fueron puestos fuera de la ley. A finales de los años 30 emergió la figura de Luis Muñoz Marín y su Partido Popular Democrático, que, partiendo del independentismo, proponía una solución pragmática a los problemas de la isla. Con el apoyo del gobierno de Roosevelt y el impulso de la Operación Manos a la Obra, Puerto Rico fue abandonando el monocultivo azucarero y se industrializó con gran rapidez gracias a una serie de incentivos fiscales para las empresas estadounidenses. Esas reformas alumbraron una nueva clase media, pero también provocaron la emigración de muchos puertorriqueños hacia ciudades como Nueva York. Ya en 1952, tras reprimir la Revolución Nacionalista de 1950, se proclamó el Estado Libre Asociado. Este nuevo estatus permitió a la isla tener su propia constitución y un autogobierno muy amplio. Ese fue el origen del Puerto Rico actual, un país un tanto peculiar, a caballo entre dos mundos, que tras medio siglo viviendo peligrosamente, supo conservar su idioma, su cultura y sus costumbres frente al país más poderoso del mundo. Ya solo por eso lo de Puerto Rico, que es conocida la isla como la Isla del Encanto, debería llamarse la Isla del Milagro. Puerto Rico es, por tamaño, la cuarta mayor isla del Caribe, detrás de Cuba, la Española y Jamaica. Es de hecho solo un poco más pequeña que Jamaica. Entró pronto en la historia, tan pronto como en 1493, cuando los primeros españoles llegaron a sus costas, con el segundo viaje de Cristóbal Colón. Su primer nombre no fue Puerto Rico, fue el de San Juan Bautista, y pronto se convirtió en un punto estratégico en las Américas, ya que las flotas que llegaban desde España hacían por ahí su entrada en el Caribe.
La conquista propiamente dicha de la isla la realizó unos años más tarde, ya en 1508, Juan Ponce de León, que se convertiría en el primer gobernador de Puerto Rico. De hecho, poco después empezaría a conocerse como Puerto Rico, mientras que el nombre de San Juan quedó para su capital, enclavada en una isleta fácil de defender, tras la que se abría una magnífica bahía. Vamos, un inmejorable puerto natural que con el tiempo se iría fortificando. Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, mejor dicho, tiene unas de las mejores fortificaciones de América. Durante los siguientes 4 siglos, la isla, ya convertida en una capitanía general que dependía del Virreinato de Nueva España, se españolizó por completo. Al igual que sucedió con Cuba, no participó, ya en el siglo XIX, del proceso emancipador que se produjo en los virreinatos del continente a raíz de la invasión napoleónica de la península ibérica. Durante el resto del siglo XX se mantuvo junto a Cuba, a las Islas Filipinas y a los archipiélagos del Pacífico, la isla de Guam, como el último resto de lo que había sido en otro tiempo el Imperio Español. A finales de ese siglo, del siglo XIX, Puerto Rico, de hecho, se encontraba en una encrucijada, pero los puertorriqueños todavía no lo sabían. Mientras Cuba y Filipinas estaban envueltas en sus propias guerras de independencia, los autonomistas puertorriqueños, a cuya cabeza se encontraba un periodista llamado Luis Muñoz Rivera, optaron por una vía más práctica, la vía de la negociación con el gobierno en Madrid. Tras negociarlo personalmente, Luis Muñoz Rivera consiguió arrancar al entonces presidente del Consejo de Ministros, que era Práxedes Mateo Sagasta, el llamado Pacto de Sagasta. Esto fue en el año 1897. Este Pacto de Sagasta no era más que un acuerdo mediante el cual los autonomistas puertorriqueños se fusionaban con el Partido Liberal, que presidía el mismo Sagasta, a cambio de la concesión de un estatuto de autonomía que diese autogobierno a la isla. El gobierno español honró el pacto y el 25 de noviembre de 1897 la corona, en aquel entonces el rey Alfonso XII había muerto 10 años antes y había una regencia, la de María Cristina de Habsburgo. Alfonso XIII todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Pero vamos, la corona, aunque tuviese una regente, seguía existiendo. Otorgó formalmente la Carta Autonómica. Era de hecho un estatuto de autogobierno bastante generoso. De hecho, era el más completo de los que había en aquel momento, en 1897, en las posesiones europeas en América, en esa misma época. La isla se convertía en un estado prácticamente independiente, ya que el gobierno español solo se reservaba las competencias de defensa y de relaciones exteriores, nada más. Pero, eso sí, seguía formando parte del Reino de España, por lo que los puertorriqueños seguirían participando en las elecciones que se celebraban para toda España. Elegían diputados y senadores para las Cortes Generales. Los puertorriqueños elegidos en estas elecciones pues tenían que embarcar, cruzar el Atlántico y se desplazaban a Madrid durante su mandato para representar los intereses de la isla. En las elecciones de 1893, por ejemplo, que fueron inmediatamente anteriores a la Guerra de Cuba, Puerto Rico envió a Madrid 16 diputados y 3 senadores. La Carta Autonómica establecía un sistema de gobierno que transformaba por completo el mismo gobierno, la gobernación de la isla. Puerto Rico pasaba de ser una capitanía general a una provincia con infinidad de competencias. La estructura administrativa que crearon en esta Carta Autonómica consistía en un parlamento insular, que era bicameral. Estaba, por un lado, una cámara baja, una cámara de representantes compuesta por 32 miembros, que eran elegidos en elecciones, y luego el consejo, lo que se llamaba Consejo de Administración, que tenía 15 miembros. 8 eran elegidos por los votantes y otros 7 eran nombrados en Madrid por la corona. Este parlamento de 2 cámaras tenía potestad para legislar sobre todos los asuntos insulares. Podían también negociar tratados comerciales con terceros e incluso fijar aranceles. La promulgación de la Carta trajo incluso consigo la aprobación del sufragio universal masculino para varones mayores de 25 años. El primer gobierno autonómico, conocido como el Consejo de Secretarios,
prestó juramento en febrero de 1898 con Francisco Mariano Quiñones como presidente y Muñoz Rivera, que era quien había hecho todas las negociaciones en Madrid, a cargo de las secretarías de Gracia, Justicia y Gobernación. Poco después se celebraron elecciones, exactamente el 27 de marzo de 1898, y ahí el llamado Partido Liberal Fusionista de Muñoz Rivera obtuvo una victoria muy contundente, más del 80% de los votos, y con esto derrotaban a los autonomistas ortodoxos, que estaban liderados por José Celso Barbosa. Como vemos, nada especial, una historia muy diferente a la que había tenido Cuba en esos mismos años, o estaba teniendo Cuba en esos mismos años. Parecía, de hecho, que después de unos años convulsos, la vida política puertorriqueña se estabilizaba y podían mirar los boricuas al futuro con optimismo. Pero no, ese régimen autonómico que acababan de estrenar fue extraordinariamente efímero, ya que en esos momentos en Cuba se libraba una guerra de independencia muy sangrienta. Esta guerra encendió las tensiones entre España y Estados Unidos. Esta guerra en su momento ya le dediqué una contrahistoria. Los estadounidenses en su momento se habían ofrecido a comprar la isla a España, una oferta que el gobierno español rechazó por una cuestión de honor. Sucedió entonces, el 15 de febrero de 1898, que un acorazado estadounidense, el Maine, que estaba fondeado en la bahía de La Habana para cuidar de los intereses de los estadounidenses en Cuba, saltó por los aires en el mismo puerto. Fue eso mismo lo que precipitó la guerra hispano-estadounidense, que en España conocemos simplemente como Guerra de Cuba y en Cuba como Guerra Necesaria. De San Juan de Puerto Rico a La Habana, en línea recta, pues hay casi 2.000 kilómetros, pero el destino de ambas islas quedó marcado en ese mismo instante, el mismo día que el Maine saltó por los aires en el puerto de La Habana. Los puertorriqueños se encontraron de pronto y sin esperarlo envueltos en una guerra que era ajena y que se estaba librando además muy lejos, pues a 2.000 kilómetros de distancia. El Parlamento Insular, entre tanto, se inauguró, obviamente, porque tenía que seguir lo que fijaba esa carta autonómica, las instituciones no se podían detener y además la isla de Puerto Rico estaba en paz. Se inauguró solemnemente en julio de 1898, el día 17 exactamente, pero lo cierto es que estas dos cámaras nunca llegaron a funcionar. Solo 8 días después, el 25 de julio, tropas estadounidenses comandadas por un general, el general Nelson Miles, desembarcaron en Guánica. La invasión liquidó el régimen autonómico antes de que pudiera siquiera ponerse a funcionar, lo que puso fin a 4 siglos de presencia española en la isla. Dio además comienzo a una nueva etapa en la historia de Puerto Rico y a una ocupación militar que cambiaría el curso de la historia de esta isla. La invasión estadounidense, que como os decía hace un momento se produjo el 25 de julio de 1898 en la bahía de Guánica, formaba parte de una operación militar mucho más grande que afectaba tanto a Cuba como a Filipinas como a la isla de Puerto Rico. Una vez declarada la guerra, los estadounidenses se lanzaron sobre las posesiones coloniales de España. No llegaron a atacar la península ibérica para concentrarse, en esencia, en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. Bien, dentro de Puerto Rico, la operación constaba de 4 columnas que avanzaron de forma simultánea a través de la geografía isleña. Las tropas, a cuyo mando se encontraba, como os decía antes, el general Nelson Miles, estaban divididas en 4 divisiones, comandadas por un general cada una de ellas. Vamos, que se lo tomaron bastante en serio, no sabían realmente cuánta oposición se iban a encontrar dentro. Esa es la razón por la cual lo organizaron y lo planificaron muy bien. Dentro de Puerto Rico, nadie realmente esperaba una invasión de la isla, todo había sucedido muy deprisa, que con el estallido de la guerra, además, había quedado completamente expuesta. Pero a pesar de la sorpresa y de la superioridad técnica de los estadounidenses, las fuerzas españolas y los voluntarios locales ofrecieron algo de resistencia en algunos puntos estratégicos de la isla, como Coamo o las alturas de La Somántena y Bonito, donde hubo un teniente coronel llamado Francisco Larrea que detuvo temporalmente el avance de los invasores en una serie de combates que dejaron decenas de bajas en el bando español.
Las hostilidades terminaron oficialmente el 12 de agosto de ese año. Se firmó un protocolo de paz en Washington que dejó la isla bajo el control militar estadounidense. La formalización definitiva del cambio de soberanía se produjo el 18 de octubre, en una ceremonia muy cargada de simbolismo en el Palacio de Santa Catalina, en San Juan, la fortaleza. La bandera española fue arriada por última vez y se sustituyó por la bandera de los Estados Unidos. Ante una multitud de puertorriqueños que miraban aquello y no sabían muy bien, estaban perplejos, no sabían bien a qué atenerse. Todo había sido muy rápido, no sabían bien qué iba a pasar después. Desconocían si en las negociaciones de paz, que en esos momentos se estaban llevando a cabo en París, la isla volvería a soberanía española y ellos podrían reemprender su camino como una isla autónoma, tal y como lo habían dejado. Recordemos que solo unos meses antes habían inaugurado el Parlamento, habían ido a las elecciones, y pensaban eso, o algunos pensaron eso, porque era una posibilidad, en tanto que se estaba negociando una paz. Es decir, que quizá los estadounidenses se la devolvían a los españoles a cambio de quedarse con Cuba. Pero también existía la posibilidad de que los estadounidenses se quedasen. Sucedió lo segundo. El Tratado de París se firmó el 10 de diciembre de 1898. Y en virtud de ese tratado, España cedió formalmente Puerto Rico como indemnización de guerra, renunciando además a toda reclamación de soberanía en el futuro. Los estadounidenses no reconocieron la autonomía isleña, no habían ido en una palabra a liberar la isla, al igual que en Cuba sí se pusieron del lado de los independentistas. En el caso de Puerto Rico no tenían ese elemento, no tenían esa coartada, ya que el movimiento independentista era minúsculo y la mayor parte de puertorriqueños estaban a gusto con la Carta Autonómica que acababan de estrenar. Desde el primer momento consideraron Puerto Rico un botín de guerra y como tal lo trataron. Establecieron un gobierno militar temporal que duró 2 años, de 1898 a 1900, por el cual fueron pasando varios generales. Uno de ellos, llamado Guy Henry, disolvió el gobierno autonómico formalmente e implantó una serie de reformas, como la legalización del divorcio o el matrimonio civil, que se trajo directamente desde Estados Unidos. Pero este gobierno militar no quiso ir más lejos porque sabían que eso era sabían de su interinidad, que eso iba a ser algo temporal. El gobierno militar también impuso por decreto el uso del dólar estadounidense, que tenía que sustituir al peso provincial. El peso provincial era una moneda creada pues no muchos años antes, en 1895, con la idea de que dejasen de circular otras monedas, entre ellas los pesos mexicanos, que eran muy comunes en Puerto Rico. El peso provincial era como la moneda española de la época, una moneda de plata, y llevaba la efigie de Alfonso XIII, cuando era niño. De hecho, estos pesos provinciales puertorriqueños de 1895 son unas monedas muy codiciadas por los coleccionistas. El peso provincial fue retirado, fue desmonetizado, pasó a ser entonces un objeto de colección y se estableció un cambio de 60 centavos por peso. Esa devaluación del peso provincial, en fin, de un 40%, nada menos, empobreció a buena parte de la población puertorriqueña, y esto fue de la noche a la mañana. Eran los que tenían dinero, lo tenían en pesos provinciales, lógicamente. La inestabilidad subsiguiente alimentó la creación de las llamadas partidas sediciosas, que eran grupos de campesinos que recorrían los campos atacando haciendas y comercios para robar. Luego la crisis, además, se agravó por el paso del huracán San Ciriaco, que fue en agosto de 1899, que devastó los cafetales y facilitó que el gobierno militar impusiese una moratoria de deuda y una serie de medidas que favorecieron la entrada de capital azucarero estadounidense. Fue eso, en última instancia, lo que terminaría sellando el destino económico de la isla antes incluso de la llegada de un gobierno civil. En Washington, entre tanto, no sabían realmente qué hacer con Puerto Rico. Sí, había sido una indemnización de guerra, era un botín, pero es que era un botín muy grande. La isla era bastante grande, ya lo he dicho antes, la cuarta del Caribe, tiene casi el tamaño de Jamaica. Era desde luego mucho más grande que Guam. Y sobre todo estaba muy poblada. 1 millón de habitantes tenía en ese momento, el momento de la transferencia de soberanía. No eran además indígenas sin civilizar, eran europeos con su propia lengua y su propia cultura.
la idea de asimilarlos a la fuerza se antojaba complicada. Y sobre todo asimilarlos inmediatamente. Tampoco podían desplazarlos, vaciar la isla, 1 millón de personas, insisto. De hecho, los propios estadounidenses, cuando llegaron a lugares como el Viejo San Juan, pues se quedaron les agradó mucho ver una ciudad tan antigua. No olvidemos que, como os decía al principio, de los primeros lugares que entraron en la historia en toda América fue la isla de Puerto Rico. Así que no podían hacer todo eso con un gobierno militar interino. La idea que tenían era efectivamente asimilar a los puertorriqueños, pero sabían que eso se tenía que hacer lentamente. Así que el 1 de mayo de 1900 pusieron fin al gobierno militar y dio comienzo la administración civil, con una ley orgánica conocida como la Ley Foraker. Su nombre oficial era Ley para proveer temporalmente de rentas y de un gobierno civil a la isla de Puerto Rico. Esto era el nombre completo. Bueno, de hecho, si miramos cómo se llamaba, una ley para proveer temporalmente, subraya la naturaleza, digamos, transitoria y experimental que el Congreso de los Estados Unidos asignó a este territorio. No sabían todavía muy bien qué hacer. Esta ley Foraker, organizó el primer sistema de gobierno estadounidense en Puerto Rico. Concedía cierta autonomía, muy limitada, a los puertorriqueños, desde luego mucho menos generosa y amplia que la que habían concedido los españoles 3 años antes. Reservaba competencias exclusivas, muchas competencias exclusivas para el gobierno federal. Algo a lo que el Congreso de Estados Unidos no estaba dispuesto a renunciar, consideraba que era necesario retener todas esas competencias. Esta estructura centralizaba el poder en el Ejecutivo, y el Ejecutivo estaba representado por un gobernador, que era nombrado por el presidente, directamente por el presidente de los Estados Unidos, al igual que los 11 miembros del Consejo Ejecutivo. Este Consejo Ejecutivo, muy pequeño, solo 11 miembros, funcionaba como algo así como una Cámara Alta legislativa y también como gabinete de gobierno. Es decir, el gobernador estaba asistido por unos consejeros que también se nombraban en Washington y que a su vez se encargaban de implementar las políticas. De sus 11 integrantes, 6 eran algo parecido a ministros, un secretario, un procurador general, un tesorero, un auditor, tenían también un comisionado de instrucción pública, un comisionado de interior, y por ley, la mayor parte de ellos debían ser ciudadanos estadounidenses continentales. Solo la Cámara de Delegados, que tenía 35 miembros, era elegida directamente por el pueblo puertorriqueño, pero las leyes que saliesen de ella estaban sujetas al veto del gobernador y a la anulación absoluta por parte del Congreso Federal en el caso de que considerasen que no querían esa ley. Luego, además, crearon una figura, la del comisionado residente, una figura que sigue existiendo, por cierto, que era un representante, era y sigue siendo un representante elegido por los puertorriqueños para poder asistir a las sesiones del Congreso, concretamente de la Cámara de Representantes en Washington, que tenía voz y sigue teniendo voz, pero no tenía, ni tiene tampoco ahora, voto. Aquello, para muchos puertorriqueños, suponía un paso atrás en toda regla, pero se tuvieron que resignar, no les quedaba más remedio que aceptarlo. Junto a la reforma política llegó la del ordenamiento jurídico. Puerto Rico no había dejado de ser parte de España durante muchísimo tiempo, durante 400 años. Es más, cuando se construye el Estado-nación, el Estado moderno, liberal en España, Puerto Rico forma parte de España. Así que allí habían ido extendiéndose toda la labor legislativa que se hizo en España en el siglo XIX, que fue muchísima. De hecho, todavía en la España actual, en pleno siglo XXI, hay leyes que provienen directamente del siglo XIX. Bien, a los estadounidenses no les gustaba nada la legislación española. De hecho, ni le prestaron atención. Nombraron una comisión para estudiar y revisar las leyes vigentes, no para ver si tenían sentido o no tenían sentido, simplemente para que se adaptasen al ordenamiento legal estadounidense. La idea era muy simple. Lo que veáis que se puede adaptar nos lo quedamos y lo que no se puede adaptar se deroga y asunto resuelto. El hecho es que fueron incluso más lejos. Simplemente procedieron a desmantelarlo todo, o prácticamente todo, de un sistema de códigos legales españoles muy intrincado
Durante el siglo XIX se habían hecho muchas leyes, pero otras venían directamente de tiempos de los virreinatos. Y eso tenían que sustituirlo con algo. Y lo sustituyeron deprisa y corriendo, de manera un tanto chapucera, por cierto, con un revoltijo de leyes estadounidenses. En el año 1902 impusieron el Código Penal de Montana, el Código de Enjuiciamiento Criminal de California, el Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho y el Código Político de California. Bien, tomaron un poco lo que mejor les venía y lo aplicaron, lo calcaron en Puerto Rico. Esta americanización forzosa del derecho lo que quería era, primero, erradicar la influencia hispana y consolidar la superioridad institucional estadounidense en la isla. En el plano económico, la ley Foraker impuso una serie de medidas de control muy rigurosas. Aunque oficialmente en Puerto Rico imperaba el libre comercio, impusieron un arancel del 15% sobre el valor de las mercancías que iban de la isla a los Estados Unidos. Se incorporó a Puerto Rico al sistema de navegación y las leyes de cabotaje estadounidense, y esto obligaba a que todo transporte marítimo se realizase en navíos con bandera estadounidense, con pabellón estadounidense. Esto evidentemente pues encarecía mucho y de forma muy acusada todos los productos importados. En este aspecto también habían dado un paso atrás. Con la Carta Autonómica de 1897, Puerto Rico, como os decía antes, podía negociar tratados comerciales, podía fijar sus propios aranceles. Con la ley Foraker se sometía a las leyes de cabotaje y a las de aranceles de Estados Unidos. Luego, con la Carta Autonómica tenían moneda propia, el peso provincial de plata que se creó ex profeso para Puerto Rico, tenía su valor propio frente a la peseta española, algo que perdieron con el dólar, que además, como os decía antes, devaluó el peso. Con la Carta Autonómica, las rentas de aduana las cobraba el gobierno insular. Con la ley Foraker pasó a controlarlas la Administración Federal estadounidense. Con la Carta Autonómica, los impuestos los decidía el Parlamento de Puerto Rico. Con la ley Foraker, los impuestos se fijaban en Washington. Hay libros que se leen una sola vez y libros que construyen bibliotecas, que transmiten siglos de conocimiento, imaginación y emoción. Grandes autores de la literatura, la colección de Gredos, reúne las obras completas de los autores que han marcado la historia de la literatura universal, de Cervantes a Tolstoy y de Shakespeare a Oscar Wilde, pasando por Stendhal, Pérez Galdós y Charles Dickens. Cada entrega es una invitación a descubrir o redescubrir los clásicos, relatos que nos hicieron soñar, pensar y emocionarnos. Las ediciones están muy cuidadas y, más importante aún, están pensadas para durar. Esta colección es mucho más que libros, es todo un legado que puedes tener en tu casa, en tu estantería y que te permitirá poder viajar a estas historias siempre que quieras. Empieza tu colección con el primer libro, Cervantes y Don Quijote de la Mancha, por solo 7,99 €. Disponible en tu kiosco de confianza o en literaturagrados.com. Os dejo un enlace en la descripción del programa. Porque los grandes autores no se leen una sola vez, se disfrutan toda la vida. El borrón y cuenta nueva de la ley Foraker generó tal caos jurídico que eso dio lugar a infinidad de pleitos que terminaron en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los jueces de este tribunal se vieron obligados a emitir una serie de fallos entre 1901 y 1922 que se dieron en llamar en su conjunto como casos insulares. Los casos insulares no tenían otra función que definir jurídicamente el estatus de esta nueva posesión. Estos fallos pues rompían además de raíz con la jurisprudencia de la Ordenanza del Noroeste del año 1789, que indicaba que todo territorio adquirido por la Unión estaba destinado a convertirse en Estado y que la Constitución debía seguirle de forma automática. Lo que hizo el Tribunal Supremo para el caso de Puerto Rico fue crear una doctrina nueva, la doctrina del territorio no incorporado, creando de este modo una categoría de posesiones que pertenecen a, pero no forman parte de. Es decir, Puerto Rico
pertenecía a Estados Unidos, pero no formaba parte de Estados Unidos. El primer gran debate giró en torno a los aranceles. En el caso de Lima contra Bidwell, este fue en 1901, el tribunal determinó que Puerto Rico había dejado de ser un país extranjero tras la firma del Tratado de París, por lo que no se le podían imponer aranceles de importación ordinarios. De cualquier manera, el caso fundamental fue el Downs contra Bidwell, también de 1901, en el que se dio por bueno el arancel del 15% impuesto por la ley Foraker. Un juez que se llamaba Edward Douglas White desarrolló ahí, en este caso, la doctrina de la incorporación. Sostenía el juez que Puerto Rico era un territorio anejo a la Unión, al que no se le podía aplicar la cláusula de uniformidad de la Constitución, que exige impuestos iguales en toda la República. Esta doctrina facultó al Congreso poder gobernar la isla con plenos poderes y aplicar los derechos constitucionales de forma selectiva y caprichosa. Los que ellos consideraban podían aplicarse y los que ellos no consideraban no se aplicaban. Los fundamentos de estos fallos, si los miramos ahora, 100 años después, eran eminentemente racistas. Los jueces expresaban en sus fallos su preocupación por la asimilación de razas extrañas, esto es textual, o de tribus salvajes, que consideraban incapaces de comprender las instituciones estadounidenses. Con esta lógica, lo que distinguieron fue entre derechos fundamentales, que se aplicaban, el derecho a la propiedad o la libertad religiosa, y derechos no fundamentales, que eran derechos que el Congreso podía denegar, como, por ejemplo, el juicio por jurado o la acusación por el gran jurado. La resistencia judicial a este absolutismo legislativo vino de otro juez, del juez John Marshall Harlan, que hizo un voto particular, denunciando que la idea de que el Congreso pudiera actuar fuera de la Constitución era un disparate, era una doctrina muy peligrosa para la libertad en todos los Estados Unidos. Harlan sostenía en su voto particular que allí donde llegaba la soberanía de Estados Unidos debía llegar la Constitución en su totalidad. Lo que vino a decir es que, y esto es textual, la Constitución sigue a la bandera. Pero la doctrina mayoritaria prevaleció y fue ratificada definitivamente ya en 1922 en el caso Balzac contra Puerto Rico. Así, no Puerto Rico, sino Puerto Rico, porque una de las cosas que hicieron los estadounidenses fue cambiarle el nombre a la isla. Dejó de llamarse Puerto Rico y así durante muchos años. Y pasó a llamarse Puerto Rico. Desconozco la razón, supongo que porque ese grupo vocálico UE, los angloparlantes tienen algún problema para pronunciarlo. Bien, pues en Balzac contra Puerto Rico, el tribunal determinó que ni siquiera la concesión de la ciudadanía estadounidense, que se produjo en 1917, alteraba el estatus de Puerto Rico como territorio no incorporado. Este andamiaje jurídico permitió que la isla permaneciese en un limbo colonial indefinido, sujeta a la autoridad total de Washington, pero a la vez privada de representación política efectiva. A partir del año 1900, la economía de Puerto Rico empezó a transformarse. De hecho, experimentó una transformación radical, impulsada obviamente por que se incorporó de lleno en el mercado de Estados Unidos. Esto favoreció, evidentemente, pues ciertos cultivos sobre otros, favoreció el azúcar sobre el café. Puerto Rico tiene un clima tropical bueno para prácticamente todo y sobre todo ciertos cultivos, como puede ser el café, puede ser el azúcar, como puede ser la banana. Bien, lo que veían es que la isla era perfecta para cultivar azúcar. El azúcar, la industria estadounidense lo demandaba mucho. La industria azucarera, ya se cultivaba azúcar naturalmente. En Puerto Rico se cultivaba azúcar desde que llegaron los primeros españoles, pero eran esencialmente un sistema de haciendas familiares. Esto pasó a un sistema corporativo de grandes empresas estadounidenses cuyos propietarios simplemente no estaban en la isla. Eran propietarios ausentes, eran grandes corporaciones cuyos dueños estaban en Nueva York o estaban en Chicago o en cualquier otro lugar, pero de los Estados Unidos continentales. Este proceso estuvo marcado por la aparición de lo que se dio en llamar las Big Four, las cuatro grandes de Puerto Rico. Eran cuatro empresas, una se llamaba South Puerto Rico, South Puerto Rico Sugar Co., que era la propietaria de la central Guánica, la otra era la central Aguirre Sugar Co.,
la otra Fajardo Sugar Co. y por último la United Puerto Rican Sugar Co. En 1929, que fue el momento álgido del Puerto Rico azucarero, estas compañías controlaban las mejores tierras cultivables de todo el país y aproximadamente el 70% de la tierra dedicada al azúcar. Este azúcar, por supuesto, se enviaba a Estados Unidos, donde lo empleaba una industria alimentaria que estaba en continuo crecimiento. La bonanza azucarera alcanzó su cenit en estos años, justo después de la Primera Guerra Mundial, en una época que se dio en llamar en Puerto Rico la danza de los millones, porque los precios del azúcar eran altos y los beneficios de las empresas azucareras se dispararon. Pero ese crecimiento de estas empresas, lo bien que iban, no se tradujo ni en riqueza para la isla ni en bienestar para los propios puertorriqueños, que eran a fin de cuentas quienes trabajaban en los campos de caña. En 1929, mientras las ganancias de estas empresas eran realmente elevadas, el jornalero promedio ganaba apenas 90 centavos a la semana, de los cuales destinaba en torno al 90% a la compra de alimentos, cuando no directamente el 100%. Y estos alimentos básicos, además, se importaban del continente. La dependencia del monocultivo hizo que Puerto Rico se convirtiese en una megaplantación de caña extraordinariamente productiva. La isla producía azúcar y casi todo lo demás tenía que importarlo. El problema de ese monocultivo tenía muchos. Uno de ellos era el llamado tiempo muerto, que era un periodo de unos meses entre las cosechas, durante el cual pues 3/4 partes de los trabajadores agrícolas quedaban desempleados y sin ingresos. Esto provocaba que la pobreza se extendiese de forma generalizada por toda la isla. Vino acompañado además de una de las tasas de mortalidad más altas de América, porque llegado un punto al final ya de cada tiempo muerto, la gente ya pasaba hambre. Luego además había otro problema añadido. La industrialización azucarera, estos grandes ingenios industriales, provocó serios daños en el medio ambiente de la isla, que es un medio ambiente muy delicado. El vertido de desperdicios orgánicos y químicos en las fábricas ocasionó que el agua de muchos de estos ríos quedase por completo inutilizada. La resistencia legal a este latifundismo corporativo se basó en una resolución, la resolución conjunta del Congreso de 1900, que estaba asociada, por cierto, a la ley Foraker, que limitaba la tenencia de tierras por una empresa a un máximo de 500 acres. 500 acres, para que nos hagamos una idea, los que pensamos en sistema métrico, son unos 2 kilómetros cuadrados. El problema es que, a pesar de que estaba oficialmente limitado durante décadas, esta cláusula fue inoperante, debido a que estas azucareras tenían una gran influencia en Washington. Ya al final, en 1940, el Tribunal Supremo, y después de muchas denuncias, forzó que se aplicase. Con la victoria del Partido Popular Democrático, que veremos más adelante, ya se aprobó la Ley de Tierras del 41, que creó la Autoridad de Tierras. Y esto permitió que al menos esta ley original del año 1900 se terminase aplicando. Bueno, de hecho, esta agencia dio comienzo a un programa de expropiación de tierras y redistribución para eliminar la condición de agregado. Los agregados en Puerto Rico eran unos jornaleros que vivían, o mejor dicho, malvivían, en las parcelas de las empresas, en los bordes de cultivando cultivos de pura subsistencia. Lo que hizo esta ley fue convertir las tierras de las empresas en fincas de beneficio proporcional y parcelas individuales para los hogares campesinos. Hacia 1917, el descontento con el régimen de la ley Foraker estaba ya muy extendido en Puerto Rico. La necesidad de reforzar la estructura política de la isla coincidió además en el tiempo con los intereses estratégicos de Estados Unidos ante la inminencia de su entrada en la Primera Guerra Mundial, y además acababan en 1914 de abrir el Canal de Panamá. Así que en marzo de 1917, el presidente de entonces, que era Woodrow Wilson, firmó la ley Jones-Shafroth, que trajo cambios fundamentales en la organización del gobierno y sobre todo en el estatus civil de sus habitantes. La ley Jones establecía
un parlamento bicameral totalmente elegido por el pueblo puertorriqueño. Estaba compuesto por un Senado de 11 miembros y una Cámara de Representantes de 35 miembros. Este cambio representaba un avance notable respecto a ese Consejo Ejecutivo creado por la ley Foraker, pero el control desde Washington seguía siendo muy fuerte. El gobernador, el procurador general, el auditor y el comisionado de instrucción pública seguían siendo nombrados por el presidente de los Estados Unidos. La instrucción pública, y os preguntaréis por qué esa insistencia en nombrar. Puede entenderse que el presidente nombrase al gobernador, incluso al auditor o al que llevase las cuestiones de interior, pero la instrucción pública, bien, esta era una competencia importante, ya que querían asimilar a los habitantes, querían eliminar el español y sustituirlo por el inglés. A eso lo llamaban americanización. El Departamento de Instrucción Pública, que siempre estaba dirigido por comisionados nombrados por el presidente, ordenó que el inglés fuese la única lengua posible en el sistema educativo. En las escuelas, todas las materias, matemáticas, historia, ciencias, se impartían solo en inglés. Se trajeron además cientos de maestros de Estados Unidos, los llamaban los Puerto Rican Teachers, para asegurar que no se hablase español en su aula. Se obligaba a los estudiantes a recitar el juramento a la bandera en inglés y a cantar himnos también en inglés como parte de la asimilación cultural. Muchos maestros locales, que claro lo sabían, seguían dando clases en español, lo tenían que hacer a escondidas cuando los supervisores estadounidenses no estaban presentes, porque los estudiantes, que por supuesto en su casa y en su vida privada hablaban español, simplemente no entendían las materias en inglés y por lo tanto no aprendían. La Asociación de Maestros, de hecho, se terminó convirtiendo en uno de los principales frentes de batalla contra la americanización. Hubo incluso protestas, como la de 1915, en la que los estudiantes se rebelaron por las sanciones por hablar en español, porque llegaron a sancionarlos incluso. La ley Jones reservaba además una importante prerrogativa para el gobernador y el presidente, que retenían ambos el veto sobre cualquier ley aprobada por el Parlamento Insular, que era a su vez un parlamento ya elegido por los puertorriqueños. El Congreso Federal, de hecho el de Washington, mantenía la facultad de anular cualquier ley que saliese de la isla. El aspecto más trascendental y polémico fue la concesión unilateral de la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños. Esta medida se impuso, no es que se aprobase después de preguntárselo, se lo dieron hecho, a pesar de que la Cámara de Delegados de Puerto Rico no estaba de acuerdo. Además, ninguno de los miembros temía que si les daban el pasaporte estadounidense, eso dificultaría la independencia futura. Muchos historiadores creen que la ley realmente no fue más que una estrategia para facilitar el reclutamiento en Puerto Rico. De hecho, apenas 2 meses después de su aprobación, Estados Unidos se metió en guerra con Alemania y activó el servicio militar en la isla. Unos 20.000 puertorriqueños fueron reclutados para servir en el ejército. Esto sucedió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra de Vietnam. En todas las guerras que ha librado Estados Unidos desde 1917, y han sido unas cuantas, en todas ha habido puertorriqueños. La ley Jones permitía un plazo de 6 meses para que los residentes pudieran rechazar formalmente la ciudadanía. Quien no quisiese, pues no tenía la obligación de aceptar el pasaporte. Un total de 288 personas optaron por renunciar a ella. Mantuvieron su estatus de ciudadanos de Puerto Rico. Pero claro, eso los convertía en ciudadanos de un país que en la práctica no existía. Y los convertía, de hecho, en extranjeros en su propia tierra, les privaba del derecho al voto y de ciertas protecciones constitucionales. A pesar de la nueva ciudadanía, el estatus jurídico de la isla no cambió. El Tribunal Supremo, fue en este momento cuando el Tribunal Supremo atendió este caso, el Balzac contra Puerto Rico, en el que insistió en que la isla seguía siendo un territorio no incorporado, por lo que la ciudadanía no implicaba la extensión automática de todos los derechos de la Constitución Federal, como el derecho a juicio por jurado, a los tribunales locales. A pesar de la ley Jones y los avances que trajo, que evidentemente pues
fueron claros al lado de la ley Foraker, Puerto Rico seguía siendo esencialmente una colonia. Su gobierno local estaba muy limitado y luego no pintaban nada en Estados Unidos, ya que no estaban incorporados como un estado más. Eso dio lugar a que, ya en la década de 1930, la isla entrase en un periodo de ebullición política y social. El desencanto, pues con todo lo que había sucedido en los 30 años anteriores, esencialmente con el sistema colonial que les habían impuesto, sumado a la crisis económica causada por la Gran Depresión, eso abonó el terreno para el crecimiento de un partido nacionalista, de un movimiento nacionalista que ya había existido desde el primer momento. Los puertorriqueños desde el mismo día 25 de julio de 1898, que en el momento en que se vieron invadidos por Estados Unidos, siempre mantuvieron la esperanza de en algún momento poderse independizar. Habían llegado a ese acuerdo con Madrid, no habían podido ni siquiera desarrollar su autonomía, porque la idea de aquellos primeros autonomistas era hacerlo de manera gradual, y seguramente de no haber pasado la guerra de Cuba de por medio, Puerto Rico se hubiese independizado de España en algún momento, a principios o mediados del siglo XX. El hecho es que estos nacionalistas, que siempre habían estado allí, pasaron a ser importantes y creció el Partido Nacionalista. A la cabeza de este partido se encontraba entonces un tipo llamado Pedro Albizu Campos. Albizu era un abogado nacido en el sur de la isla, en la ciudad de Ponce, que había estudiado en Harvard. Era un tipo muy bien formado, que durante su estancia allí, en Boston, había entrado en contacto con nacionalistas irlandeses. En estos momentos es cuando se está produciendo la Revolución Irlandesa, que por supuesto también tiene su propia contrahistoria, desde hace no mucho, un par de años, creo recordar, y también conoció a algunos nacionalistas indios, de la India británica, por lo que no le costó a Albizu Campos establecer ciertos paralelismos con su isla natal. En el año 1921, después de estudiar en Estados Unidos, regresó a Puerto Rico para ejercer de abogado y allí se afilió al Partido Nacionalista. Él podía ejercer de abogado porque ya el cambio legal había sido completo. De hecho, los abogados puertorriqueños que se habían formado con la legislación anterior, la legislación española, tuvieron que reciclarse a toda prisa con las nuevas leyes, y a partir de que se produjesen esos cambios, a los puertorriqueños ya les venía muy bien, si querían ser abogados, formarse en universidades estadounidenses y luego ya posteriormente en la Universidad de Puerto Rico. Bien, la idea que tenía Albizu Campos era evidentemente ser abogado, pero le interesaba mucho la política, tanto que 9 años más tarde, en 1930, le nombraron presidente de este partido nacionalista. Decidió entonces dar un salto cualitativo. Decidió abandonar el discurso más moderado, gradualista, que había caracterizado a ese partido hasta ese momento, y convertirlo en un movimiento combativo, muy disciplinado, diría que hasta místico, ya que definió Albizu Campos el partido como la patria organizada para el rescate de su soberanía. Se presentaron a las elecciones de 1932, pero los nacionalistas de Albizu no tuvieron demasiado éxito, no tuvieron mucho apoyo. Luego, a partir de ahí, decidió no participar en ellas porque consideraba que era participar con el gobierno de ocupación, y lo más importante, decidió no acatar el servicio militar obligatorio. La tesis central de Albizu Campos era la nulidad del Tratado de París entre Estados Unidos y España. Él lo que decía era que España no tenía derecho jurídico a ceder Puerto Rico en 1898, ya que la isla tenía soberanía propia, soberanía desde la Carta Autonómica de 1897, lo que había sido, a juicio de Albizu, un pacto bilateral entre los puertorriqueños y los españoles que no se podía alterar de forma unilateral por la corona. Es decir, que cuando el gobierno español cedió la isla en este tratado, estaba cediendo algo que no le pertenecía, y además la había cedido sin preguntar siquiera a los puertorriqueños. Por lo tanto, Albizu sostenía que Puerto Rico se encontraba sometida a una ocupación militar que era del todo punto ilegal, y que por supuesto el pueblo puertorriqueño tenía pues todo el derecho del mundo a rebelarse e incluso a recurrir a la resistencia armada para expulsar al invasor.
porque, en fin, si los americanos no se iban por las buenas, pues habría que echarles por las malas. Para que eso no se quedase en palabras, decidió organizarse y sobre todo organizar bien la resistencia. Creó un ejército al que dio en llamar Ejército Libertador, cuyos miembros eran conocidos como los Cadetes de la República. Estos jóvenes utilizaban incluso uniformes muy vistosos y recibían formación o instrucción militar. Esto para Albizu simbolizaba el proyecto moralizante de un pueblo dispuesto a ofrendar su vida por la independencia. Luego, en paralelo, creó incluso un comité de mujeres, a las que llamó enfermeras de la República, para que todos los puertorriqueños se sintiesen incluidos dentro de la lucha independentista. El gobierno de Estados Unidos puso fin rápidamente a esa lucha. En 1936 fue detenido junto a los principales líderes del partido y trasladado a una prisión en Atlanta, ya en los Estados Unidos continentales. Antes de eso, en 1934, se había producido una gran huelga, una huelga en la caña de azúcar. Los trabajadores agrícolas, que andaban un tanto desesperados, solicitaron a Albizu Campos que dirigiese su lucha contra las poderosas empresas azucareras, es decir, que antes de conseguir la independencia de la isla hiciese un poco de sindicalismo. A Albizu Campos le pareció una gran idea. La huelga consiguió paralizar las centrales azucareras y esto reportó a estos trabajadores agrícolas un incremento notable de su salario. Pasaron de cobrar 45 centavos al día a $1.50. Es decir, que solo con esta huelga triplicaron su sueldo. Pocas veces una huelga ha dado tan buenos resultados en tan poco tiempo. Esto preocupó evidentemente en Washington. Les parecía que Albizu podía ser una amenaza directa, no solo para el control que Estados Unidos tenía en la isla, para el propio régimen político que habían instaurado allí, sino también para los intereses económicos estadounidenses en Puerto Rico. Esas Big Four, esas cuatro grandes que hacían muchísimo dinero en esta época en la isla. La escalada de confrontación entre los nacionalistas de Albizu y la administración estadounidense, representada por el gobernador de entonces, que se llamaba Blanton Winship, y el jefe de la policía insular, que era otro estadounidense, Francis Riggs, fue a más conforme pasaba el tiempo. En octubre de 1935 se produjo la masacre del Río Piedras, un incidente en el que la policía interceptó y acribilló un vehículo en el que viajaban varios líderes nacionalistas de cerca de la Universidad de Puerto Rico. En el ataque murieron Ramón Pagán, que era el tesorero del partido, murió Pedro Quiñones, Eduardo Rodríguez y un cadete, uno de los soldados, entre comillas, del Ejército Libertador, que se llamaba José Santiago Barea. Este joven fue fusilado a pesar de que se había entregado después de agotar sus municiones. También asesinaron a Juan Muñoz Jiménez, que era un civil completamente inocente que simplemente estaba comprando unos boletos de lotería en esa misma zona. Albizu Campos presidió el funeral de estos mártires al que acudieron como 15.000 personas. Allí juró que esos asesinatos no quedarían impunes. En represalia, en febrero del 36, los jóvenes nacionalistas, dos concretamente, uno que se llamaba Irán Rosado y Elías Beauchamp, asesinaron al coronel Riggs en San Juan. Ambos fueron detenidos, poco después se los llevaron a un cuartel y allí los ejecutaron de forma sumaria, es decir, sin juicio ni nada, fueron ejecutados por la policía. Esto fue en última instancia lo que provocó la detención de Albizu Campos y de los jefes del partido. Les acusaron de conspiración sediciosa en un juicio celebrado ante un jurado compuesto mayoritariamente por estadounidenses. La detención y condena de Albizu Campos no calmó los ánimos, todo lo contrario, los exaltó. El 21 de marzo de 1937, que era además Domingo de Ramos, se produjo otra masacre, esta vez en otra parte de la isla, en Ponce. El Partido Nacionalista había organizado una marcha pacífica para conmemorar la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que fue en 1873, y ya de paso para protestar por el encarcelamiento de sus líderes. Aunque el alcalde de Ponce, que se llamaba José Tormos Diego, dio permiso para la manifestación, en tanto que
en principio el motivo de la manifestación era conmemorar el fin de la esclavitud, los revocó en el último momento por presión directa del gobernador de Winship, cuando los cadetes de la República comenzaron a desfilar al son de la borinqueña. La policía, que estaba armada con ametralladoras y con carabinas, y después de haber tomado una serie de posiciones que rodeaban a la multitud por los cuatro costados, abrió fuego de manera indiscriminada, y así durante un cuarto de hora. El saldo de la masacre fue tremendo. Nada menos que 21 muertos y cerca de 200 heridos, entre los que había mujeres y niños. De hecho, fue asesinado un niño de 7 años. El asunto, al llegar a Estados Unidos, y la noticia evidentemente no tardó mucho en llegar hasta allí, se convirtió en un escándalo, como no podía ser de otra manera. La Unión Americana de Libertades Civiles, que la presidía un abogado muy famoso en aquella época en Estados Unidos, un tipo llamado Arthur Garfield Hayes, creó una comisión de investigación que dio a llamarse por el apellido de este abogado, la Comisión Hayes, que se desplazó a la isla y estuvo estudiando, investigando de cerca lo que había sucedido. Concluyó que aquello había sido una masacre total y absolutamente injustificada, que había sido puro terrorismo de Estado. La policía demostraron que la policía había abierto fuego contra los manifestantes, a pesar de que estaban todos desarmados y algunos incluso les dispararon por la espalda cuando intentaban huir. A pesar del horror, ningún policía fue ni detenido ni procesado. Eso sí, el impacto internacional de esta matanza de Ponce forzó al presidente Roosevelt a terminar destituyendo a Winship ya en 1939. Roosevelt, que había llegado al poder en 1933, no solo destituyó a Winship, también decidió tomarse más en serio a Puerto Rico. La isla atravesaba, como os decía hace un momento, momentos difíciles, como consecuencia de la Gran Depresión. Habían pasado además un par de huracanes muy destructivos, el huracán San Felipe, que fue en 1928, y luego el de San Ciprián, que fue en 1932. Puerto Rico está en el centro de la avenida de los huracanes. Cada cierto tiempo algún huracán impacta en la isla. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt ideó una respuesta en dos etapas, que tenían que sucederse una tras la otra. Estas dos etapas supusieron el inicio del intervencionismo federal directo, no indirecto, dentro de la propia economía isleña. La primera fase, que iba del 33 al 35, era una fase de estabilización y se canalizó a través de la PRERA, que era la Administración de Auxilio de Emergencia para Puerto Rico. Esto era una agencia ubicada en el propio Puerto Rico que administraba fondos federales para entregar ayuda directa y alivios laborales inmediatos a la isla, que estaba sumida, pues en aquellos momentos una parte nada despreciable de los puertorriqueños estaban pasando hambre. El PRERA era el preludio de algo más ambicioso y mucho más estructural, que ya se plasmó en 1934 con el llamado Plan Chardon. Este nombre Chardon, el nombre del plan, se debe a Carlos Chardon, que era el rector de la Universidad de Puerto Rico en aquel momento. Pero vamos, no solo lo hizo él, también participaron Rexford Tugwell, también participó Luis Muñoz Marín, que a partir de este momento empezó a tener ya un papel estelar en la política puertorriqueña. El plan lo que era una propuesta de descolonización económica, que acabaría con esas plantaciones industriales de caña de azúcar mediante la adquisición de tierras por parte del gobierno, que luego las entregaría a pequeños agricultores. Luego además proponía la diversificación de la economía puertorriqueña mediante una serie de industrias como envasado, enlatado de frutas, de verduras, el fomento del turismo, de la industria de la manufactura, especialmente del cartón al principio. Para estos planes ayudó mucho la visita de la primera dama de Eleanor Roosevelt, que hizo a Puerto Rico en marzo de 1934. Roosevelt recorrió los arrabales de San Juan y pudo ver con sus propios ojos la pobreza extrema en la que vivían muchos puertorriqueños. Eso terminó de convencer, primero a Eleanor Roosevelt y luego a su marido, al presidente, de que había que hacer algo por aquella isla y sobre todo por sus habitantes. No terminaba de entender que Puerto Rico
formando parte de un país tan grande y tan rico como era Estados Unidos, pues los puertorriqueños viviesen poco menos que como en la India británica. Roosevelt creó en 1935 la Administración para la Reconstrucción de Puerto Rico, la PRRA, que era una agencia federal que dependía del Departamento de Interior y cuyo objetivo era eso mismo, simplemente reconstruir Puerto Rico. A diferencia de esa ayuda más efímera, más pasajera de la PRERA, la PRRA se enfocaba en la reconstrucción con la idea de dotar a la economía puertorriqueña de unos cimientos que les permitiesen reinventarse económicamente. Construyeron, por ejemplo, una fábrica de cemento para que sirviese este cemento, diese material para viviendas de hormigón más resistentes a los huracanes, modernizaron las escuelas, los hospitales, lanzaron, por ejemplo, un programa de electrificación rural en el que estaba incluido en el programa la construcción de algunas presas hidroeléctricas, 7 concretamente. Puerto Rico es una isla muy lluviosa y por lo tanto de gran aprovechamiento hidroeléctrico si se quiere hacer. Este programa, por ejemplo, pues llevó la luz eléctrica al medio rural puertorriqueño por primera vez en la historia y sentó además la infraestructura base para la futura industrialización. Fue en esta época, en 1938 exactamente, cuando apareció el Partido Popular Democrático, el PPD, un partido que llegaría a ser realmente influyente. Nació como una escisión en el seno del Partido Liberal de Antonio Barceló. En 1937, las diferencias ideológicas entre el ala moderada de Barceló y la facción más radical de Luis Muñoz Marín ya se volvieron insalvables, a raíz del debate sobre un proyecto, el llamado Proyecto Tidings. Este proyecto lo había presentado en 1936 un senador Millard Tydings. Era una propuesta, la de Tydings, de independencia. Tal cual. Tiraban la toalla los estadounidenses y concedían la independencia a Puerto Rico. Pero independencia a lo bruto. A diferencia de otros procesos de independencia más graduales, este proyecto fijaba ya de antemano unas condiciones muy radicales. Independencia en solo 4 años, que es un periodo de transición muy corto para una economía tan pequeña y sobre todo tan dependiente de Estados Unidos. A partir del primer año ya se empezarían a imponer impuestos a los productos puertorriqueños que llegaban a Estados Unidos, como el azúcar, por supuesto, el café, el tabaco, que entraban allí. A partir del primer año ya les ponían un 25% cada año, hasta que el cuarto año sería un arancel del 100%. Los puertorriqueños dejarían de ser ciudadanos estadounidenses al término de los 4 años y Estados Unidos, por supuesto, interrumpiría todos los fondos de asistencia y los programas sociales en la isla. Era lo de Tydings esencialmente un plan de puro escarmiento. Tydings quería que los puertorriqueños visualizasen o imaginasen por lo menos el coste de independizarse de Estados Unidos. Es decir, trató de asustarles ante la visión de una ruina total. Los nacionalistas de Albizu Campos denunciaron que era una trampa y que la independencia no debía nunca estar sujeta a un plebiscito con condiciones coloniales. Albizu, de hecho, pidió la abstención para esto. Los liberales, Luis Muñoz Marín, se vieron ante un dilema difícil. Muñoz Marín estaba a favor de la independencia, pero se dio cuenta, viendo los fundamentos del plan Tidings, de que ese proyecto, si se llevaba a la práctica, sería pues un suicidio económico. Esto marcó el inicio de su alejamiento gradual de ese ideal independentista, hacia lo que sería luego, ya cristalizaría años más tarde, en el Estado Libre Asociado. Los republicanos lo rechazaron porque querían convertir directamente a Puerto Rico en un estado más de los Estados Unidos. La cuestión es que Muñoz Marín fue expulsado del Partido Liberal en mayo del 37. Y él no se quería retirar de esto, le gustaba la política, así que fundó al principio un partido llamado Acción Social Independentista, lo fundó en Caguas antes de registrar ya oficialmente el PPD. Esto fue en julio del 38. Aunque Muñoz Marín y la práctica totalidad de los primeros jefes del PPD eran independentistas convencidos, el nuevo partido
lo que hizo fue adoptar una estrategia mucho más pragmática. Es decir, posponer la cuestión del estatus político de la isla para concentrarse en lo que a su juicio realmente importaba, que eran las urgencias económicas que tenían los puertorriqueños de a pie. Escogieron un lema, se llamaba Pan, Tierra, Libertad, y con él se lanzaron a pedir el voto. Lanzaron, por ejemplo, una campaña educativa por toda la isla, especialmente en el campo. Utilizaban para eso un periódico, el Batey, que trataba de enseñar a los campesinos y demostrarles la importancia de su voto, a los jíbaros. El mensaje central era vergüenza contra el dinero y pedía a los electores que no vendiesen nunca su voto por los $2 que tradicionalmente les ofrecían los partidos de la coalición, los partidos que llevaban allí desde que se había instaurado el sistema de 2 cámaras. En lo que presentaba, Muñoz Marín presentaba esto como la única forma que tendrían con ese voto de cambiar de forma real sus condiciones de vida. En las elecciones de 1940, el PPD obtuvo una victoria histórica e inesperada, porque se hizo con el control del Senado, con 10 de los 19 escaños que tenía. Muñoz Marín asumió la presidencia del Senado en 1941 y a partir de ahí dio comienzo a lo que denominó la Revolución Pacífica, que no podía haber sido posible si no hubiese ido de la mano con el nuevo gobernador estadounidense, que se llamaba Rexford Tugwell, al que dejamos un poquito más arriba, elaborando estos planes para tratar de recuperar la economía isleña. En su primera sesión legislativa se aprobaron una serie de leyes que veíamos al principio del programa como fundamentales, que eran de pura justicia social, como la Ley de Tierras del 41, se aprovecharon también de que por fin el Tribunal Supremo forzó a las compañías azucareras a que no tuviesen más de 500 acres de tierra, estos 2 kilómetros cuadrados. Se creó también la Junta de Salario Mínimo, la Autoridad de Tierras para distribuir parcelas a estos agregados de los que os hablaba antes. Esto transformó al PPD. Pasó de ser un partido recién creado, en principio por independentistas, a convertirse en el partido hegemónico de la isla durante las siguientes 3 décadas. La ambigüedad sobre el estatus político de la isla terminó en 1946, durante una asamblea en Barranquitas en la que Muñoz Marín decidió mostrarse partidario no de la independencia, sino de la vía autonómica. Esto provocó evidentemente en el acto la salida del partido de los sectores más independentistas, más radicales, que fundarían el Partido Independentista Puertorriqueño en octubre de ese mismo año. Para los estadounidenses, Puerto Rico seguía siendo un lugar, a pesar de que le sacaban dinero, sobre todo que le habían sacado mucho dinero con el azúcar y que tenía mucha importancia estratégica, pero era un lugar que les daba problemas. Por un lado era una piedra en el zapato y luego por otro una posesión irrenunciable, porque Puerto Rico, como lo había sido para los españoles durante 4 siglos, era una isla con una posición en el mapa demasiado estratégica. En 1946, Harry Truman decidió nombrar a un gobernador nativo, el primero, se llamaba Jesús Toribio Piñero, un ingeniero que había pasado por la Universidad de Pensilvania, muy conocido en Puerto Rico, porque en el año 1922 había fundado una radio. Antes de eso, Piñero había presidido la Asamblea Municipal de Carolina. Carolina está en el área metropolitana de San Juan, a su pueblo natal. Había sido presidente de la Asociación de Colonos de Caña. Había servido incluso durante un par de años como comisionado residente en Washington entre el 44 y el 46. Era puertorriqueño, pero no pertenecía a la clase política insular, por lo que no se le podía acusar de partidismo. Su nombramiento en julio del 46 y su toma de posesión un par de meses más tarde fue también una respuesta a las presiones internacionales tras la creación de la ONU, de las Naciones Unidas. En la ONU se criticaba a Estados Unidos porque mantenía colonias en la misma América, y además en un nuevo orden mundial que condenaba el colonialismo. Truman lo que hizo fue utilizar la figura de Piñero para proyectar hacia el exterior una imagen de liberalización política ante el mundo. Es decir,
Lo que venía a decir era que Puerto Rico no era una colonia porque su gobernador era nativo. Vamos, la idea que quería transmitir era esa misma. A pesar de algunos logros, como en la gestión, como pues de la electrificación rural que hablábamos antes, o las leyes de exención contributiva que pondrían las bases de la operación que vendría después, la operación Manos a la Obra, el mandato de Piñero fue bastante tenso. Se vio envuelto, de hecho, en algunas polémicas muy sonadas, como una huelga en la Universidad de Puerto Rico o la firma de la Ley 53, que se dio en llamar por los puertorriqueños Ley de la Mordaza o Ley Mordaza. Esta estaba inspirada directamente en la Ley Smith federal, para la idea era suprimir el nacionalismo. Bien, al final el mandato de Piñero terminó en 1949 cuando entregó el mando a Luis Muñoz Marín, que fue el primer gobernador electo por voto popular. Y esto cerraba el último capítulo de los gobernadores nombrados directamente por la Casa Blanca. A partir de 1947, el gobierno del PPD abandonó la estrategia de la industrialización criolla, es decir, la industrialización interior basada en empresas estatales, para adoptar un modelo de inversión privada desde Estados Unidos. A la cabeza de este cambio, conocido como Operación Manos a la Obra, en inglés se le dio el nombre Operación Bootstrap, estuvieron dos tipos, un tipo llamado Teodoro Moscoso y luego una compañía, la Compañía de Fomento Industrial. El viraje se debió en parte a que las fábricas estatales que se habían creado en la etapa anterior, de cemento, de botellas, de cartón, eran esencialmente fábricas muy ruinosas, eran ineficientes y luego además no podían competir con los productos que llegaban a mucho mejor precio desde el continente. La base de ese programa fue la Ley de Incentivos Industriales de 1947, que otorgaba exenciones fiscales de hasta 15 años a las corporaciones que se establecieran en la isla. Aprovechando la sección 931 del Código de Rentas Internas Federal, estas empresas podían repatriar sus beneficios a Estados Unidos sin necesidad de pagar un solo impuesto. Esto convirtió a Puerto Rico en una especie de paraíso fiscal, un destino realmente atractivo para el capital exterior. El modelo se basaba en importar materia prima de otras partes, mucho más barata, transformarla mediante mano de obra local, que también era de bajo coste, y exportar el producto terminado al mercado estadounidense. Este proceso cambió por completo la economía puertorriqueña. Lo hizo además de manera muy acelerada. El sector agropecuario, que pues en el año 1950 representaba en torno al 20% del PIB, bajó hasta apenas el 3% en las décadas siguientes. Surgió además algo que no había existido, una gran clase media urbana, que ya vivía en barrios modernos de tipo americano, bien equipados. También empezaron a construirse hoteles en la costa, especialmente cerca de San Juan, luego ya posteriormente por toda la isla, como la zona de Condado en San Juan de Puerto Rico, que hoy está llena de hoteles y es uno de los atractivos turísticos de la isla. Bien, algunos de esos hoteles empezaron a construirse en esta misma época. La isla tiene un clima privilegiado, no tiene invierno y eso para los estadounidenses pues era un atractivo añadido. Esta modernización de cualquier manera tuvo un coste. El campo, que en esta misma época se mecanizó a gran velocidad, generó un gran excedente de mano de obra, que en parte pasó a emplearse en la industria, pero la industria puertorriqueña no era lo suficientemente grande y potente como para absorber toda esa mano de obra en su integridad. Así que Puerto Rico empezó a exportar mano de obra. El propio gobierno insular fomentó esta emigración hacia el continente, como algo así como una válvula de escape social y económica. Entre 1945 y 1955 se calcula que salió más de 500.000 de puertorriqueños que emigró a Estados Unidos, casi todos a la costa este, especialmente a Nueva York. Bueno, es en esta época cuando las comunidades puertorriqueñas se van formando en las ciudades industriales de la costa este. Bueno, algunos de estos barrios llegaron a hacerse muy famosos, como el Spanish Harlem en Nueva York, llamado Spanish obviamente porque llegaron puertorriqueños. Esta migración también nos regaló uno de los mejores musicales del siglo XX, que luego se convirtió en película, West Side Story, una reinterpretación en clave neoyorquina de Romeo y Julieta, que cuenta la historia de Tony y María, un neoyorquino anglo
y una puertorriqueña. La música, por cierto, fantástica, es de Leonard Bernstein. Para asegurar la estabilidad política durante todo este proceso tan ambicioso de industrialización, la Asamblea Legislativa, que estaba presidida por Luis Muñoz Marín, aprobó en el año 48 la Ley número 53, que formalmente, y lo hemos visto antes por encima, se la conocía como, le dieron el sobrenombre de Ley Mordaza. La había concebido, como os decía antes, el gobernador anterior, Jesús Piñero, y era realmente un calco de la Ley Smith federal de 1940. El objetivo que tenía, fundamental, era suprimir, arrancar de cuajo el movimiento independentista, especialmente ese nacionalismo de Albizu Campos. La ley tipificaba como delito grave pues defender, predicar la necesidad de hacer propaganda de ese tipo de partidos, de derrocar o de destituir al gobierno insular mediante la fuerza. Así como, bueno, organizar grupos para imprimir o publicar o distribuir cualquier material que fomentara esas ideas. Las penas eran realmente duras, de hasta 10 años de prisión y multas de $10.000, que era una fortuna para la época. En la práctica, esta ley 53 se utilizó pues para vigilar y perseguir a los nacionalistas y que no volviese la agitación de los años 30 con aquellas masacres. La policía en esta época, cuando creó un sistema, el sistema de carpetas, que era eso mismo, carpetas con expedientes muy detallados que iban clasificando a los sospechosos como subversivos o separatistas, siempre basándose en sus opiniones. Estas carpetas eran muy completas, tenían desde registros escolares a cuentas bancarias, bueno, incluso consignaban chismes que se oían en la calle sobre ellos. Estas carpetas se utilizaron, son de infausto recuerdo para muchos puertorriqueños, porque se utilizaron para arruinar carreras y encarcelar a disidentes. Figuras prominentes de la sociedad puertorriqueña fueron víctimas directas de este sistema. La profesora Inés María Mendoza, que fue la futura esposa de Muñoz Marín, le quitaron la licencia de maestra por el comisionado de educación, se la quitó precisamente por sus ideas. La ley era tan dura que criminalizaba incluso manifestaciones culturales y patrióticas en principio muy inocentes. Se prohibió la exhibición pública de la bandera puertorriqueña y se hizo ilegal cantar himnos patrióticos como la borinqueña, pero solo cuando se le daba un aire marcial. La ley Mordaza permaneció vigente durante 9 años, hasta que fue ya derogada en 1957. Fue derogada porque simplemente era inconstitucional, pero no inconstitucional con la Constitución de Estados Unidos, que no imperaba del todo en Puerto Rico, ni nunca ha imperado del todo, sino con la Constitución nueva que acababan de estrenar, la del Estado Libre Asociado. Y también tenía un problema serio con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libre expresión. No se puede prohibir a nadie mostrar en una bandera, en una palabra. La llegada de Muñoz Marín al gobierno supuso el preludio de un gran cambio político, que en Washington habían ido planificando con cuidado en los años precedentes. En julio de 1950, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Pública 600. Este era un estatuto que autorizaba a los puertorriqueños a organizar su propio gobierno interno mediante la redacción de una nueva constitución. Para el gobierno de Muñoz Marín, esta ley pues era un paso histórico, claro, ya que les permitía dotarse de una constitución propia, que era lo que no habían tenido desde que en 1898 habían abolido aquella Carta Autonómica, una constitución que se aprobaría naturalmente en referéndum. Para el Partido Nacionalista y Pedro Albizu Campos, que seguía vivo, había regresado a Puerto Rico después de 11 años en prisión, esta ley 600 era un engaño para perpetuar el sistema colonial bajo una nueva apariencia de consentimiento de los puertorriqueños, ya que la ley establecía que las relaciones y la autoridad del Congreso, las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no cambiarían en lo esencial y la autoridad del Congreso de Estados Unidos permanecería sin alterar con esta nueva ley. La tensión entre ambos estalló el 30 de octubre de 1950 con la Revolución Nacionalista. Este fue un levantamiento armado para directamente declarar la independencia, ya sin más, y atraer la atención mundial sobre la situación de la isla. Estalló durante el proceso de inscripciones para el referéndum de la Ley 600. El plan consistía
en atacar cuarteles de la policía y oficinas del gobierno de forma simultánea en varios pueblos. El principal foco de la revolución fue el pueblo de Jayuya. Esto está en el mismo centro geográfico de Puerto Rico, donde un grupo acaudillado por Blanca Canales tomó el cuartel de la policía. Le metió fuego a la oficina de correos y ya de paso proclamó la República de Puerto Rico desde la plaza del pueblo. Los insurrectos controlaron Jayuya durante 3 días, hasta que ya el gobernador, Muñoz Marín, declaró la ley marcial y movilizó a la Guardia Nacional, que tuvieron que atacar aquello con aviones, todos los focos de resistencia que había en las montañas y luego ocupar por tierra la zona. Se produjeron otros levantamientos en Utuado, donde murieron 4 nacionalistas y un policía, y en Arecibo, donde los cadetes de la República asaltaron una comisaría. La violencia alcanzó la capital ese mismo día. Un comando nacionalista atacó la fortaleza en San Juan con el objetivo de matar a Muñoz Marín. Durante el tiroteo, de hecho, no consiguieron llegar a él. Varias balas impactaron en el balcón del despacho del gobernador. 2 días después, el 1 de noviembre, la revolución se extendió a Washington, D.C. Los 2 nacionalistas, Óscar Collazo y Griselio Torresola, intentaron asesinar nada menos que al presidente de los Estados Unidos, a Harry Truman, que estaba en la casa Blair. La Blair House es una casa, una mansión urbana, una residencia que está junto a la Casa Blanca, en la que en aquel momento estaba residiendo Truman porque la Casa Blanca estaba en obras. Bueno, Torresola murió en el enfrentamiento y Collazo fue detenido y condenado a muerte. Pero luego Truman, para no empeorar las cosas y no querer un mártir, conmutó esa pena de muerte a cadena perpetua. La insurrección, por lo demás, la revolución de 1950, terminó después de varios días, acabó. Dejó más de 30 muertos, como 3.000 detenciones, muchas de las cuales fueron detenciones arbitrarias de sospechosos simplemente por tener simpatías independentistas en función de unas listas que había hecho, unas carpetas que tenía la propia policía. Tras la ratificación de la Ley 600, esto fue la ratificación popular, el junio de 1951, se procedió a la elección de 92 delegados para la Convención Constituyente. Tenían que hacer una constitución. La convención estaba presidida por Antonio Fernós Isern y se reunió de septiembre del 51 a febrero del 52, con el único objetivo de elaborar una constitución. El documento resultante, inspirado naturalmente en la propia Constitución de Estados Unidos, a la que no podía contradecir, iba mucho más allá porque querían hacer una constitución moderna, incorporando elementos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se había aprobado en el año 48. Tenía además una serie de garantías y de derechos nuevos muy avanzados para la época, como la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la intimidad, la prohibición de la pena de muerte. El Congreso Federal, porque esto lo tuvieron que enviar a Washington, el Congreso hizo 3 enmiendas como condición para su aprobación. La primera era la eliminación de la sección 20, que reconocía una serie de derechos socioeconómicos como el derecho al trabajo, a la educación secundaria gratuita. La modificación de la sección 5 era la segunda condición para asegurar que la educación pública no impidiera el financiamiento o la existencia de escuelas privadas, y la imposición de una cláusula que impedía cualquier enmienda futura incompatible con la Constitución de Estados Unidos o con la propia Ley 600. Muñoz Marín trató de quitar importancia a todas estas enmiendas, a estas 3 enmiendas, asegurando que en última instancia el Parlamento puertorriqueño podría legislar en ese sentido sin necesidad de que eso figurara en el texto constitucional. La Convención aprobó el proyecto el 4 de febrero de 1952 con 80 votos a favor y solo 3 en contra, y el referéndum se celebró el 3 de marzo de ese año, del 52, un mes después. Y pues casi el 82% del electorado votó que sí. El 25 de julio de 1952, en una ceremonia multitudinaria en San Juan, que conmemoraba el aniversario de la invasión de 1898, que había sido ese mismo día, Luis Muñoz Marín proclamó oficialmente el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por primera vez desde que los estadounidenses estaban allí, se hizo de manera legal la bandera de Puerto Rico, esta bandera que tiene una sola estrella, junto a la de Estados Unidos. Esto simbolizaba además el final del sistema de gobernadores nombrados desde Washington y el comienzo de una nueva época de autogobierno.
Este proceso permitió pues, que en 1953 la ONU aprobase una resolución, la 748, que reconocía a Puerto Rico como un país con gobierno propio y lo eliminaba así de la lista de territorios coloniales. La proclamación del Estado Libre Asociado supuso el cierre de un ciclo que había durado 50 años, algo más. Desde entonces, la isla ha vivido en paz. Hoy Puerto Rico es un país muy especial, uno de esos lugares con un estatus jurídico un tanto extraño que solo entienden bien los propios puertorriqueños y aquellos que se deciden a estudiar con detalle la historia reciente del país. Los puertorriqueños, por lo demás, son estadounidenses de pleno derecho, aunque no votan al presidente ni al Congreso, ya que la isla no está formalmente incorporada en la Unión. Sí que votan al presidente y al Congreso si se mudan al territorio continental de Estados Unidos. Han conseguido, eso sí, mantener su idioma, su cultura, sus costumbres y su encanto, porque a Puerto Rico se la conoce como la Isla del Encanto. Conserva también el escudo que le concedió Juana de Castilla en 1511. Todo eso, ya de por sí, tiene algo de milagroso, en una isla que empezó llamándose San Juan, un santo al que el Evangelio no atribuye milagro alguno. No lo sé, quizá ese milagro, que no aparece en la Biblia, sea la isla de Puerto Rico. Espero que os haya gustado, especialmente a los contraescuchas boricuas, que sé que alguno hay. Puerto Rico es uno de los países de América que más temprano entró en la historia y por eso mismo tiene una historia muy larga y bien documentada. Me he decantado por el final, ese medio siglo en el que los puertorriqueños vivieron al límite y con tesón y esfuerzo y sacrificio consiguieron imponer sus propios términos al país más poderoso del mundo. A ver, pocos países pueden decir lo mismo, ¿eh? En fin, vamos con el contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Vamos a tener solo un contraescucha hoy porque acabo de mirar el reloj y el contador y veo que se me ha hecho un poquito largo este programa de Puerto Rico, así que vamos a escuchar a Félix, que está en Atlanta y que ha escuchado el capítulo que hice sobre el muro de Berlín hace ya un tiempo y nos habla del Palacio de las Lágrimas, el Tränenpalast. Hola Fernando, bueno, estoy gozando muchísimo con tus episodios del podcast de la Contrahistoria. Es una maravilla, de verdad estás haciendo un servicio fabuloso y se agradece muchísimo. Y nada, bueno, soy Félix desde Atlanta, que te gusta que nos presentemos. Comunicando de nuevo, me acabo de escuchar el episodio que has hecho sobre el muro de Berlín, que de verdad me ha encantado, me ha llenado muchísimas lagunas. Yo estuve viviendo en Berlín una temporada porque, bueno, estuve de becario en la Embajada de España ahí en Berlín y aproveché para hacer mucho turismo histórico del que te gusta a ti. Y vi una cosa ahí en Berlín que no has mencionado en el episodio, no sé si la conocerás o es que simplemente no te cabía en el vídeo, que es el Tränenpalast, el Palacio de las Lágrimas, que es una estructura con forma de embudo en la que los que estaban de visitantes en la zona comunista les cacheaban, se aseguraban de que no se llevaban ni un trozo de papel ni nada, y allí es donde se despedían de sus familiares y por eso lo llamaban el Palacio de las Lágrimas. Es un sitio que pone los pelos de punta y que, como tú decías al final del episodio, te hace pensar y te hace caer en la cuenta de que es muy importante que se nos quede eso en la memoria para que nunca vuelva a pasar. Ahora que hay tanta gente que vuelve a tontear con el socialismo más asqueroso, verdaderamente es algo importante. Muchísimas gracias, sigue así, me ayuda muchísimo escucharte. Un abrazo muy fuerte desde el extranjero. Chau, chau. Pues mira, Félix, el Tränenpalast, o bueno, Palacio de las Lágrimas en español, era la antigua terminal de salidas de la estación de Friedrichstraße, que conectaba el Berlín Oriental de la RDA con el occidental durante la Guerra Fría. Hablé de este palacio entre comillas, claro, era un pabellón realmente en la estación, en una contrahistoria que hice hace no mucho sobre el telón de acero. Hice sobre todo el telón de acero, pero me centré, buena parte del programa lo centré en Alemania. El nombre no era oficial, obviamente.
Se lo pusieron los berlineses, que siempre han sido muy ingeniosos, y le llamaban así pues por las despedidas que había en su interior, y en las despedidas pues hay lágrimas. Era el punto donde los visitantes del oeste tenían que dejar a sus familiares o a sus amigos del este y despedirse allí. Claro, muchos lloraban. La división del país separó familias. Estos familiares del oeste pues no sabían con certeza cuándo volverían a verse. Y además siempre estaban allí con la vigilancia de los guardias fronterizos. Funcionaba de hecho como el principal paso fronterizo para quienes viajaban en tren, en S-Bahn o en metro hacia el lado occidental. El proceso de revisión de la documentación era deliberadamente lento y además exhaustivo para intimidar a los viajeros. Hoy, por cierto, hay un museo allí. Se pueden ver las cabinas de control originales y bueno, lo han decorado muy bonito, con maletas antiguas, carteles, fotografías, etc. Esto está justo al lado de la estación de Friedrichstraße, que sigue operativa, por supuesto. Está en el mismo centro de la ciudad, muy cerca de Unter den Linden y al borde mismo del río Spree. Si vais por Berlín, merece mucho la pena verlo, porque además se ve muy rápido. Bien, pues con esto, queridos, terminamos la contrahistoria de esta semana. Espero que os haya gustado. Y con estas me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.